Una de las frases más conocidas del Señor Jesús es precisamente esta: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Texto del que el reverendo Carlos Martí Royo, un predicador español, dice: en una sociedad como la nuestra, donde no importa la razón y la sacrificamos por la emoción, los cristianos tenemos que valorar y mantener nuestro compromiso con la verdad. Para muchos, la verdad ha dejado de ser importante. Lo verdaderamente importante es lo que sentimos. Esta es una de las bases del pensamiento postmoderno, donde lo que sentimos llega a ser más importante que la razón y la verdad. El Señor Jesús dijo a Poncio Pilatos, político de esa época: yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó el político. Pero la pregunta es si realmente quería escuchar una respuesta, y sospechamos que no. La cuestión aquí es si a nosotros realmente nos importa la verdad. Como a Pilatos, es posible que nos importen más otras cosas: nuestra posición, nuestra reputación, poder, prestigio, una buena vida. Nosotros y nuestros intereses están por encima de la verdad en muchas situaciones. El divorcio con la verdad nos puede salir muy caro, no solo desde el punto de vista económico, que ya se está viendo en este tiempo, sino desde el punto de vista humanitario, los conflictos, el cuidado con el medio ambiente, la política de refugiados, el cuidado de los adultos mayores, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y la sociedad que estamos dejando a estas próximas generaciones. Esto nos permite reconocer que la verdad importa, por lo que nos vemos en la necesidad de entender las palabras del Maestro en este pasaje, para lo cual les invito a considerar las enseñanzas de este texto. Estamos pensando, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, donde el Señor Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y encuentro que hay cuando menos 3 enseñanzas en este texto. En primer lugar, el texto nos enseña que la libertad se alcanza en el conocimiento de la verdad. Pero hablar de la verdad y de la libertad puede ser algo muy difuso. En este tiempo, personas que entran en escándalos morales, por ejemplo, en algún momento reclaman el derecho a contar su verdad, y frecuentemente olvidamos que la libertad tiene su límite donde afecta a terceros, donde afecta a nuestro prójimo. Seguramente por esta razón, Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, se abocó al estudio y al desarrollo de estos conceptos y distinguió 4 sentidos de la verdad, uno de los cuales gira en torno a la palabra de Dios, es decir, a Jesucristo, quien es la verdad encarnada por la cual se expresa el Padre. Y respecto a la libertad, aunque habló del término con diversos matices, habló básicamente de su sentido político y económico y religioso, aunque no desarrolló definiciones detalladas sobre este tema. Era inevitable que Agustín se interesara en estos temas, pues el Maestro unió a la verdad y a la libertad en el texto que nos ocupa. Decimos esto porque seguramente una de las palabras que más hemos escuchado en estos días son independencia, libertad, emancipación, palabras que cifran esa lucha que hace unos 200 años encendió a la América española y a este país en particular. Y después de años de lucha intermitente para lograr el sueño, se pudo conseguir la independencia, pero la libertad no es una bendición estática ni significa lo mismo para todos. Los insurgentes, por ejemplo, lograron la independencia del dominio español, pero para ellos libertad no significaba lo que significa para nosotros. Siendo sinceros, nacimos como una nación intolerante, un país cuyo credo rezaba religión católica sin tolerancia de ninguna otra, y es precisamente lo que significa el color blanco de la bandera. Ustedes saben que los colores de la bandera mexicana son verde, blanco y rojo, porque el padre de Agustín de Iturbide era vasco, y la bandera del País Vasco tiene esos colores. Entonces
Esa es la única razón. Después se le buscó el significado simbólico y ahora se nos dice que es la paz, pero la verdad, hermanos, es que originalmente el color blanco en la bandera significaba religión católica sin tolerancia de ninguna otra. Y fueron necesarias guerras fratricidas para poder separar a la Iglesia y el Estado y para que la ley consagrara la libertad de conciencia. Pero la libertad humana es insegura, es inestable. Hasta hace unos años se pensaba que era ya un don conquistado, un don no negociable, pero la experiencia nos enseña que si parpadeamos, estas cosas pueden convertirse en humo. En 1810 el cura Hidalgo declaró la emancipación de la esclavitud en la ciudad de Zamora, Michoacán, pero menos de 100 años después se seguían comprando y vendiendo esclavos en este país. Bajo el Porfiriato se siguió con el tráfico de esclavos y 200 años después sigue el tráfico de personas, que es una de las muchas formas de esclavitud que existen en este día. Hace unos 100 años, poco más de 100 años, un periodista norteamericano, John Kenneth Turner, escribió un libro desgarrador que se llama México Bárbaro. Es un libro que cuando usted lo lee, difícilmente puede contenerse de llorar al ver lo que sucedía en este país hace unos 100 años. Habla de que en la guerra con los yaquis el gobierno simplemente desplazó a los yaquis, los llevaron como esclavos a Yucatán, y allí hicieron lo que quisieron con las mujeres, vendieron a los hombres, los esclavizaron, situaciones terribles. Y John Kenneth Turner conoció a un político mexicano en una cárcel en los Estados Unidos, quien le habló de la esclavitud en México. Y este periodista norteamericano pensó, bueno, sí, me va a hablar de la esclavitud, de los oprimidos por los capitalistas y cosas de ese tipo. Y él le dijo, no, te estoy hablando de que se venden y se compran seres humanos. Y no solamente nacionales, sino chinos, coreanos, que eran enganchados como braceros y llegando a Yucatán eran vendidos como esclavos. El hombre se pone a investigar el tema y se da cuenta que sí, que era realidad, y entonces empieza a estudiar la problemática social del país y termina diciendo, este país va a terminar en guerra civil, cosa que efectivamente sucedió unos años después. Podemos dar por sentadas algunas de las cosas como la libertad, pero si parpadeamos pueden convertirse en humo. Cristo nos habló también de la libertad, pero no de una libertad política, sino espiritual. Una libertad interior que significa la emancipación de cualquier yugo que no sea el que asumamos voluntariamente de Cristo. Pero si para Cristo la libertad está unida al conocimiento de la verdad, ¿qué es la verdad concretamente? Verdad aquí, en este pasaje, no apunta al contraste entre lo falso o lo auténtico, como ocurre, por ejemplo, en la parábola de la vid. Usted recordará que en la parábola de la vid el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y contrasta con la falsa vid, Israel, que no dio el fruto que se esperaba de él. Y eso lo dijeron los profetas desde Isaías capítulo 5. Usted recordará la canción del amado por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la cavó, cultivó, construyó un lagar y esperando que diera uvas, dio uvas hediondas, dice. ¿Qué haré con mi viña? Quitaré, aportillaré su cerca y dejaré que la destruyan las bestias salvajes. Pero no tiene ese significado aquí. Sabemos que a la luz del Evangelio de Juan, conocer tiene un doble sentido. Uno estrictamente intelectual, conocer por estudio o por reflexión, como dijo por ejemplo Juan el Bautista cuando en el capítulo 1 versículo 31 del Evangelio dijo del Señor Jesús, yo no le conocía. Ustedes saben que tenían un parentesco y sus familias se conocían. La Biblia no dice que tuvieran contacto previo a su encuentro en el bautismo,
pero no creo que sea en ese sentido que esté hablando Juan aquí, porque el verbo no deja lugar para eso. Habla de no entendía bien quién es, no comprendía bien quién es. Cuando el Señor Jesús habló de conocer la verdad, hablaba más bien en un sentido vivencial. De allí que la relación del hombre con Jesucristo implique la unión más íntima, personal y demandante que la de cualquier maestro con su discípulo. Si usted recuerda, uno de los términos bíblicos para la sexualidad humana es la palabra conocer. Y conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo. Estamos hablando de un conocimiento tan íntimo, tan personal. Y aquí el Señor Jesucristo habla de esa relación que permite conocer la verdad. Para conocer la verdad, los discípulos de Cristo no solo deben oír sus palabras, sino también estar unidos a Él, porque Él es la verdad. Es la verdad que nos liberta del temor, ya que el discípulo no camina solo por el mundo, camina con sus discípulos. Nos liberta del propio yo, porque frecuentemente nuestra mayor lucha en el seguimiento de Cristo somos nosotros mismos, nuestra naturaleza caída. Nos liberta del dominio de los demás, cuando frecuentemente los individuos pueden condicionar nuestra vida y guiarla por lo que los demás dicen, pero sobre todo nos libra del pecado. Hoy en día esta palabra, la palabra pecado, no es muy popular, ni siquiera en los púlpitos cristianos. Recuerdo a un predicador norteamericano, un televangelista apellidado Schultz, quien decía: no le digas al pecador que es pecador. No le puedes decir eso, porque en cuanto le digas que es pecador, va a dañar su autoestima y difícilmente va a responder al regalo de amor que Dios le ofrece en el Evangelio. Y el hermano John MacArthur hablaba de esto y decía: no decirle al pecador que es pecador es mandar generaciones al infierno con la autoestima bien elevada. Dice, eso sí, dice, se siente la última Coca-Cola del desierto, pero está perdido, está muerto, porque no entendió que necesitaba rendirse a los pies de Cristo. Esta palabra no aparece en los títulos de los libros más vendidos, a menos que tengan un sentido morboso, el pecado de Jesús o el pecado de, solo en ese sentido. Sin embargo, la Biblia enseña que la obra de Cristo redime a los creyentes del castigo del pecado, lo librará en el futuro de la presencia del pecado, pero sobre todo quiere y puede librarnos en el presente del poder del pecado. Y es aquí donde tenemos mucho que hacer. Más que nunca se hace evidente la profunda crisis de valores que vive nuestra sociedad. Más que nunca se hace claro que no podemos seguir por el camino donde vamos como sociedad, que necesitamos priorizar valores morales, que necesitamos volver a Dios. Más que nunca se hace evidente el valor de la fe y de la esperanza, del amor al prójimo, de la solidaridad, del altruismo y eventualmente del perdón. Y la única manera de compartir estos valores es mediante una relación significativa con el mundo que nos rodea y con el poder del ejemplo y el conocimiento activo de compartir el mensaje cristiano, porque solo Cristo puede ser una respuesta para nuestra sociedad. El día que tuvimos nuestra última reunión social, estaba de visita un hermano de Saltillo y empezamos a platicar de varias cosas y de pronto empezó a hablar de lo que sucedió en Allende, Coahuila. Usted recuerda que fue una masacre en la que se mató a toda la población del país por situaciones de crimen organizado. Y dice el hermano, lo triste es que unos años antes los hermanos hicieron una campaña en Allende y regalaron Biblias a la comunidad, y el cura les pidió a todos que llevaran su Biblia, las quemaron en el atrio del templo. Dice: yo no estoy diciendo que pasó lo que pasó porque quemaron la Biblia. Pasó lo que pasó porque abandonaron
los valores cristianos, al menos los valores tradicionales, y abrazaron el narcotráfico como una manera fácil de vivir. Para eso vivían los jóvenes en ese lugar, y tuvieron que pagar un precio demasiado alto por no comprometerse con los valores que teóricamente habían recibido, al menos tradicionalmente. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de conocer la verdad, y el Señor Jesucristo nos dice que la libertad se ejerce en una relación diaria. A la luz del relato, la palabra del Señor Jesús fue dirigida a los judíos que habían creído en Él, es decir, fue dirigida a creyentes, a hombres y a mujeres de fe. Si bien creer cifra esencialmente una relación de confianza o autenticidad, esa confianza debe basarse en alguna evidencia que, según el caso, pueden ser las escrituras o la experiencia. En la vida diaria, cuando recomendamos, por ejemplo, un producto o un servicio, lo hacemos o en base a la experiencia propia o en base al testimonio de un tercero, y podemos decir que tal producto o servicio es bueno porque lo hemos comprobado o porque alguien nos lo ha recomendado y confiamos en ese criterio. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, el creer suele ir acompañado del ver. El Señor Jesús reprochaba a su auditorio: os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:36. Y a sus discípulos: ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Juan 11:40. Obviamente existe una relación más profunda entre el ver y el creer, pues es claro que la capacidad física no demanda de fe. Si usted recuerda, el apóstol San Pablo decía: por fe andamos y no por vista. No estamos hablando de ese mirar. Es verdad que muchos del tiempo del Señor Jesús vieron físicamente al Maestro, pero no lo vieron verdaderamente. Es decir, realmente no lo reconocieron. Algunos lo vieron y creyeron ver en él a un mentiroso. Sus adversarios le decían: no decimos que tienes demonio y que eres samaritano. Pero cuando la simple mirada fue acompañada por la fe, la visión fue llevada al nivel de verlo verdaderamente. Tomás conoció físicamente al Señor Jesús, pero al tener fe en él, llegó a verlo en el sentido verdadero. Es decir, vio lo que muchos de sus adversarios nunca quisieron ver de él. Vio que era el Mesías prometido, vio que debajo de su humanidad palpitaba su excelsa divinidad. Cuando le dice el Señor: mete tu dedo en mi llaga, toca mis manos, el hombre dice: Señor mío y Dios mío. Y en este punto el Señor Jesús hizo la transición diciendo: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. En otras palabras, el Señor Jesús enseñó que el que cree, tiene realmente la visión correcta de la vida. Obviamente, no estamos hablando, cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de fe en la fe. Eso es fideísmo. Hay personas que dicen: si usted cree con fe suficiente y le pide este poste, va a suceder por la fe que usted ejerza. No, mi hermano, mi amigo, no es ni la fe que ejerza ni la cantidad de fe. Recuerdo al profesor Donaldo Sims, profesor de doctrina en el seminario, quien decía que cuando era niño, en su estado, él era norteamericano, los ríos se congelaban. Y entonces el ayuntamiento ponía en el río anuncios para advertir cuando la capa de hielo era delgada. Y dice, cuando había un anuncio de que el hielo era delgado, nadie se metía allí. Dice, pero vamos a suponer que alguien viera un anuncio que dice que la capa de hielo es de 1 metro de grueso, pero tiene miedo a cruzar. Dice, dice, y empieza a caminar en 4 patas, y es la mejor manera de distribuir el peso, hasta que llega al otro lado. Otro ve un anuncio que dice que la capa de hielo son de 5 centímetros, pero él dice que tiene toda la fe del mundo y empieza a caminar directo
a la capa de hielo delgada y de pronto se rompe y la persona cae. Decía el profesor Sims, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿En la cantidad de fe o en la cantidad de hielo? No importa la cantidad de fe, lo que importa es dónde la pones, en quién la pones. Si la pones en cualquier otra cosa menos que en Cristo, pues hermanos, es fideísmo, es fe en la fe, no es una fe verdadera, no a la luz de la palabra de Dios. El creer de lo que el Señor habló es fe en una persona, es una forma de comportamiento, es la visión apropiada para el que encuentra a Dios en la persona de su Hijo. Esta relación de fe es la relación de fe en aquel a quien no vemos y sin embargo produce en nosotros un gozo inefable del que el apóstol San Pedro decía, a quien amáis aún sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Y Agustín de Hipona decía, porque la vida feliz es alegría y gozo que nace de la verdad, es decir, que nace de ti, que eres la suprema verdad, mi vida, mi Dios, mi salvación, mi alma. Lo que San Agustín decía es que la felicidad solamente puede encontrarse en Jesucristo. Ya lo había dicho en la introducción de sus confesiones, cuando dice en otras palabras que Dios hizo al ser humano con un hueco en el corazón, y ese hueco tiene la forma de Dios, y decía, nos hiciste para ti, y no descansaremos hasta que estemos en ti. Bueno, el Señor Jesús nos recuerda esto, y podemos también recordar que muchos citan este pasaje una y otra vez, olvidando que forma parte de una promesa condicional. El versículo anterior dice, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si permanecieres en mi palabra, y mi palabra permaneciera en vosotros, seréis realmente mis discípulos. Y entonces viene la promesa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, el poder libertador de la verdad depende de que permanezcamos en la palabra. No basta con conocer la verdad en un sentido intelectual, en un sentido abstracto. Debemos conocerla y practicarla. Cuando vivimos según los preceptos de la Biblia, somos libres de innumerables males. Tan pronto como obedecemos al llamado del Evangelio, somos libertados de la culpa, de la condenación e introducidos en la libertad de los hijos de Dios. Quedamos libres del pecado como nuestro amo, ya no estamos sujetos a su dominio, somos librados de la ley, no nos quedamos sin ley, sino que ahora hemos sido hechos siervos de Cristo. A final de cuentas, esta libertad solamente se encuentra en el yugo de Jesucristo. Hay quien puede cuestionar esta idea, pero quien lo haga debe recordar que la libertad absoluta no existe para los seres humanos. No existe. Es tan viable como un ferrocarril que quiera correr fuera de sus rieles. Se va a destruir. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que la libertad se mantiene en la permanencia en la palabra. En todos los medios profesionales en este tiempo se sabe muy bien que lo importante no es llegar, sino permanecer. No importa si usted está hablando de negocios, si está hablando de deporte, si está hablando incluso de la vida de las iglesias. Hay iglesias, hermanos, que crecen muy rápido y a veces decrecen con la misma rapidez. Hace unos años llegó a Querétaro un tipo heredero de una marca comercial multimillonaria, y como tenía su futuro asegurado, pues se puso a jugar a ser pastor. Llegaba a las iglesias, entregaba folletos y decía a la gente, si tu pastor es así o es asá, déjalo y vente conmigo, ¿no? Y como no es muy difícil encontrar defectos a los pastores, es lo más fácil del mundo, pues mucha gente empezó a salir de su iglesia e ir a este grupo que estaba a espaldas de la Comercial Mexicana de Zaragoza. En 15 días se hizo de 300 miembros, en 15 días.
Y entonces el hermano Trejo, que en aquel tiempo era presidente de la Alianza de Pastores, pues escuchó que algunos pastores decían que habían ido a sacar miembros de su iglesia y que estaban reuniendo allí. Él va y quiere hablar con el líder, y el líder pregunta: ¿a quién quieren oír? ¿A él o a mí? Pues todos aclararon que era al orador, y entonces les pide a seguridad que se ocupen del pastor Trejo. Lo toman, lo ponen contra la pared, le toman la fotografía y lo dejan irse. A los 8 días le llega una demanda por allanamiento y lo citan en el Ministerio Público. Y el agente del Ministerio Público los recibe a los dos, al demandante y al demandado, diciendo: no puedo creer que entre ustedes anden con estas cosas. No quiero darle trámite a esto. ¿Cómo es posible que entre ustedes se manejen así? Para no hacer larga la historia, ese grupo duró unas semanas y simplemente se desvaneció. Lo importante no es llegar, sino permanecer. Esta permanencia o este pensamiento es aplicable también al seguimiento de Cristo. La prueba final de la perseverancia de los santos es la perseverancia de los santos. Es decir, el que perseverare hasta el fin será salvo. Claro que creemos en la salvación por gracia, pero debemos vivir de manera consistente el resto de nuestra vida, porque si no hay consistencia, es posible que no haya tampoco salvación. Y aunque es verdad que no podemos juzgar la salvación del otro, el Señor Jesús nos da un criterio para darnos una idea, y son los frutos. El árbol es conocido por sus frutos. Su prueba final es la permanencia, y la parábola del sembrador lo enseña. Cada terreno respondió de manera diferente a la semilla. Unos la secaron, otros la perdieron, otros la hicieron infructuosa. En Mateo capítulo 13, versículos 10 al 14, cuando el maestro habla sobre la permanencia, ponía como marco de referencia su íntima y permanente unión con el Padre. Juan 14, 40. Esta inquebrantable unión hizo que las palabras y las obras del Señor Jesús fueran identificadas con las palabras y con las obras de Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo: yo y el Padre una misma cosa somos. Traduciendo muy literalmente Juan 10:30. A diferencia de los profetas, al Señor Jesús no le fue encomendada una misión temporal. ¿Cuántos profetas anónimos se levantan en la Escritura, van y comparten su mensaje y se disipan en la historia de la revelación? Pero Cristo permanece, persiste en permanencia cercana, en una permanencia especial con el Padre, en una cercanía directa con el Padre y con su pueblo. Claro, cuando hablamos de la presencia de Cristo con su pueblo, debemos decir que existe una diferencia entre estar con su pueblo y permanecer en su pueblo. Estuvo con nosotros en su ministerio terrenal. Permanece con nosotros en la persona del Espíritu Santo. La encarnación fue un evento temporal. El Señor Jesús solo podía estar un tiempo con los suyos, pero su permanencia debía extenderse hasta el reencuentro final, para estar siempre con Él, como dice el apóstol San Pablo. Esto hizo imprescindible la venida del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y lo dijo el Señor Jesús de una manera muy interesante: les conviene que me vaya. Si les hubiera preguntado la opinión a los discípulos hubieran dicho: no nos conviene que me vaya, que te vayas, pero les voy a mandar otro como yo, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Aunque la permanencia del Señor en sus discípulos es de una naturaleza que nos es difícil de comprender, porque hay todavía quien pregunta: ¿dónde vive Cristo en los creyentes? ¿En qué parte? Hay quien pregunta eso. Pero dicha permanencia está relacionada con la permanencia del discípulo en su palabra. Así que inevitablemente debemos preguntarnos: ¿qué significa concretamente permanecer en la palabra?
significa mantener una relación de dependencia con Él, idéntica a la dependencia de los pámpanos con la vid. Cuando usted corta un pámpano, si no lo trasplanta, va a secarse, va a morir. Y lo mismo pasa con el creyente, solo puede sobrevivir si permanece unido a la vid. Significa una relación de obediencia, pues como Juan Calvino decía, el verdadero culto a Dios es la obediencia, y todo lo demás son apéndices. Las ceremonias son apéndices, el culto es la obediencia. La íntima comunión del creyente con Cristo es la perseverancia fiel en la fe, que no consiste en ser para, es decir, en consagrarnos a una tarea, sino en ser de, es decir, pertenecer a una persona. Tampoco exige mantenerse, no es cosa de nuestra propia voluntad o nuestros logros, sino dejarse mantener, es decir, de vivir una vida crucificada. Y San Pablo resumió esta verdad en los siguientes términos cuando dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y mientras vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ahí en adelante, el amor del Salvador y no el temor al castigo es lo que motiva al creyente a la santidad. Decía un rabino que aunque la palabra temor tiene dos sentidos. Significa temor al castigo y temor reverente. Dice, pero el temor al castigo no es una forma de servicio a Dios. Porque cuando temes al castigo estás pensando en ti mismo, no en Dios. Estás cuidándote a ti, no en honrar a Dios. Dice, pero el temor reverente, ese temor de romper nuestro pacto matrimonial con Él, dice, es la verdadera forma de servicio a Dios. Ahora Dios es nuestro amante Padre Celestial y no nuestro juez severo. Somos libres de la esclavitud del adversario. Ya no nos conduce más el capricho. Somos libres de la inmoralidad, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Somos libres de la falsa enseñanza. La palabra de Dios es verdad y el Espíritu Santo lleva a su pueblo a toda la verdad y le enseña a discernir la verdad y el error. Siempre que viene esta idea a mi mente, recuerdo a la mamá de mi hermano Gus. Mi hermano Gus dice que su mamá no terminó la primaria. Es una mujer sin mucha formación académica, pero sí espiritual. Y cuando la doctrina de la prosperidad llegó a su iglesia, la primera que brincó fue ella. Dijo, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y hermanos, la hermana dijo, tuve que dejar a mi amada iglesia. Dice, porque me di cuenta que como palomillas con la luz eléctrica, los hermanos empezaban a obsesionarse con la prosperidad. Y como aquí había que modelar la prosperidad, pues el pastor ponía su camioneta último modelo en la puerta para que vieran lo que les podía esperar si invertían en el reino, es decir, si invertían en su pequeño reino. Hay personas, hermanos, que tienen ese discernimiento espiritual y pueden distinguir el error de la verdad por el Espíritu Santo en su corazón. Todos los que permanecen en su palabra son libres de la superstición, del dominio de los malos espíritus. ¿Qué emancipación es esta? Vernos libres del poder de las fuerzas del adversario. Somos libres del temor a la muerte, porque lo que antes era el rey del terror, ahora introduce el alma a la presencia del Señor. Morir es ganancia, decía el apóstol San Pablo. Somos librados de hábitos esclavizantes, del amor al dinero, de la desesperanza, de la desesperación. De aquí en adelante, el lenguaje de nuestro corazón debe ser: humilde a tus pies, Señor Jesús, este es mi lugar. Allí aprendí dulces lecciones. La verdad me liberta, libre de mí mismo. La verdad que de los hombres me rescata. Las cadenas de la mente que una vez me ataban, jamás otra vez me ceñirán.
Cuando el cristiano entiende todo esto, puede comprender el significado de la libertad de la que habló Jesucristo. Cosa interesante, hermanos, cuando Agustín de Hipona habló de la libertad política y espiritual. Y si vamos al Señor Jesús, el Señor Jesús nunca habló de la libertad política. Hay sorpresas en el Nuevo Testamento. Israel era dominado por Roma y el Señor Jesús no levantó un dedo contra Roma. Su mensaje era otro reino. Es más, si usted estudia con cuidado el Nuevo Testamento, va a encontrar que los verdaderos soldados profesionales de Roma, los centuriones, son vistos con admiración y aprecio en el Nuevo Testamento. Busque usted, no hay ningún centurión que no sea bien visto en el Nuevo Testamento. Algunos, incluso hombres piadosos, representaban la opresión de Israel, de Roma sobre Israel. Pero el Señor Jesús le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Si así fuera, no estaríamos hablando tú y yo. Los míos hubieran peleado por mí. Mi reino no es de este mundo. Como conclusión, hace unos años, un guía de turistas en la ciudad de Guanajuato llevaba a sus clientes frente al edificio de la facultad, pero de la universidad, de la rectoría de la universidad, y hablando con una docta solemnidad, dijo, y él siempre busca un vocabulario elegante: frente a ustedes está el edificio de la rectoría de nuestra universidad, y en el frontispicio puede leerse la máxima del insigne educador mexicano don José de Vasconcelos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Guanajuato es una ciudad hermosa. Su universidad tiene prestigio, pero respecto a este pensamiento, el hombre andaba un poco perdido. Es uno de los pensamientos más conocidos del Señor Jesús, incluso fuera de la esfera religiosa. Suele ser usado en círculos filosóficos, académicos, sin conexión a su contexto o su sentido bíblico. Es claro que la libertad es uno de los valores supremos para el hombre y para los pueblos. Y sin embargo, este pensamiento fue expresado en un marco muy concreto, el de la precisión de la verdadera naturaleza del discipulado. Para el Señor Jesús, la condición del discípulo se cifra en la fe, pero una fe que hace al creyente ver lo que la mayoría de los hombres no pueden ver: la divinidad de Cristo y su obra redentora en nuestro favor. Pero obviamente esta relación no se limita a una mera actitud mental. Es una realidad que trasciende a una manera de vivir, a la manera de vivir del discípulo, de lo cual el apóstol San Juan también decía: el que permanece en él debe andar como él anduvo. El discipulado tiene entonces un costo, y el costo es personal, que debe pagar cualquiera que quiera ser un verdadero discípulo. Finalmente, ser un verdadero discípulo significa conocer la verdad, y el conocimiento de la verdad entraña una relación personal con aquel que trae la vida revelada, que entraña una relación real con Cristo el Señor. Menos que esto, una relación con Cristo es simple admiración, es simple fascinación, pero no es discipulado. El Señor Jesús dijo, dice el pasaje, dijo a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad, hermanos, solamente existe en Jesucristo. Termino con esto. Cuando estudiaba en el seminario, uno de mis profesores era un anciano de más de 80 años, el hermano Leobardo Estrada Cuesta. Era un pastor mexicano que desarrolló todo su ministerio en Texas. Llegó a ser presidente de los Bautistas de Texas, un hombre con un ministerio muy, muy encumbrado. El hecho es que él contaba que cuando era niño,
escuchó a un pastor anciano, afroamericano, que hablaba de la esclavitud. Dice, yo era niño, el otro estaba muy anciano ya, pero de niño había vivido todavía en el tiempo de la esclavitud. Cuando finalmente terminó la guerra civil y se tuvo que emancipar a los esclavos, dice, los hermanos afroamericanos hacían funerales, cavaban un hoyo en la tierra, ponían un ataúd y ponían allí grilletes, látigos, cadenas, y cantaban el himno que evocó el doctor Martin Luther King en su discurso Yo tengo un sueño. Libre al fin, libre al fin, libre al fin, gracias al Dios Todopoderoso. Dice, pero entonces nos dimos cuenta que esa libertad significaba poco. Era libertad para, como dijo Luther King, morir de hambre en una isla de miseria en medio de un vasto océano de prosperidad. Vivir segregación racial, social y sobre todo saber que seguían siendo esclavos de un amo todavía más cruel. Dices entonces que yo entendí que la verdadera libertad solamente se encuentra en Jesucristo. Y el Señor lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más venir a tu palabra y recordar que somos libres en tu Hijo amado, por tu amor y por tu misericordia y para tu gloria. En tu nombre, Señor, te alabamos. Amén.